acabamos de ver el tráiler de tu película, yo ya tuve oportunidad de verla, me imagino que algunos compañeros tal vez también tuvieron oportunidad de verla, y pues comentábamos, ¿no? Que es una película, bueno, para mí es una película que tiene muchas capas, muchos temas, me pareció muy profunda y al mismo tiempo abordando un tema que pues podría parecer tan sencillo, pero que me gustó mucho, ¿no? Estos vínculos que creamos como sociedad entre amigos, vecinos y familia escogida o familia adoptada. Y pues bueno, también leí en el dossier de presse, sí, en el kit de prensa, que pues bueno, para ti era un tema muy personal, ¿no? Que tú tienes una hija adoptiva y que pues bueno, el construir esta relación con un bebé que no es tuyo de sangre, te llevó también a sentirte muy de cerca de este personaje, ¿no? Del personaje de Sandra. Eh, y pues bueno, eso me pareció sumamente interesante y que me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de cómo pues, se te ocurre hacer esta película, de cómo fue hacer la adaptación de la novela al cine, ¿no? Y cómo fue justo que desarrollaste todas estas capas de tanto como el tema de la maternidad escogida, de la familia elegida y todo este tipo de cosas, ¿no? Y este personaje femenino como súper fuerte, pero a la vez suave, a la vez tierno. Entonces, pues bueno, platícanos un poquito de eso, por favor. Oui, en effet, le Sí, film est né, efectivamente, non seulement la d'une película rencontre nació no solamente de un livre, encuentro con un que j'ai libro adapté, mais que également, adapté, à sino también, l'origine por supuesto, en un de principio mon expérience de mère. Alors, il vino se de mi trouve propia que j'ai adopté experiencia ma de fille. madre. Sí, resulta que yo J'ai adopté a adopté ma mi fille, hija. c'est un peu étrange. Je ne sais pas si je suis toujours en ligne, en fait, du coup. Ay, no los estoy viendo, entonces no Uy, sé si uy, uy, se sigo te en olvidó. línea. Saraí, ¿nos Ah ayudas bon, por d'accord. favor a apagar tu Ouais, cámara y tu micrófono, please? ouais, Porque se está metiendo en el... Ahí d'accord. está, gracias. Ok. Oui, oui, donc voilà, je me suis inspirée d'un livre, mais c'est vrai que c'est mon Me expérience inspiré de de un mère libro y es cierto que me inspiré qui a nourri de mon mi désir experiencia de de raconter cette madre histoire. Et que bon, il se trouve que alimentó ma mi fille, je l'ai adoptée, mais deseo je pense que de contar esta historia. ma fille, Y sí, a mi hija yo la même si je n'avais adopté, pas adopté ma fille, je crois fondamentalement que pero creo l'adoption que est aunque no la universelle et hubiera que adoptado, même quand creo on que met la des enfants au adopción es monde algo soi-même, il universal. faut d'une certaine manière Incluso les cuando adopter uno et nos enfants trae al peuvent mundo aussi nous adopter. a los hijos, Au de fond, todas maneras hay que chaque, adoptarlos y ellos también nos tienen que adoptar. Es chaque decir, maternité ou paternité, que j'ai envie de cada dire, est une maternidad o rencontre paternidad es un qui ne cesse encuentro d'évoluer. Voilà. Et donc, que evoluciona mais c'est vrai que cette constantemente. Y découverte-là entonces es de cierto la que ese maternité descubrimiento, el de la m'a maternidad, vraiment me, tellement bouleversée. C'est-à-dire, j'ai tellement trouvé ça non me seulement émouvant, conmovió tanto. Me pareció no fondamentalement amusant, solamente mais toujours tellement surprenant, fundamentalmente puisqu'on découvre que conmovedor, soit dans la maternité sino también ou dans la sorprendente. parentalité, Lo que je descubrimos de ne pouvais pas nosotros en la vouloir autrement. maternidad o en la parentalidad Et ce que les es algo tan ce que les importante enfants que nous no apprennent podía aussi dejar de de contar ce esta qu'on est. historia. Euh, Los voilà, donc niños ça, c'était nos une découverte revelan quiénes somos y et ça m'a passionné et ça me passionne toujours tous entonces les este jours. tema para mí Voilà, et je suis tombée es sur ce livre apasionante, qui me s'appelle apasiona todos los días non pas l'attachement mais y l'intimité et dont la leí este première libro que partie se llama, no se évidemment est assez llama proche du El roman. apego, Ensuite, sino la j'ai fait une intimidad. adaptation très libre parce que le Después livre hice part y bueno, hice complètement una dans une autre adaptación direction et je voudrais muy libre porque el centrer libro se mon va histoire sur le en personnage de otra Sandra. dirección y yo quería Le centrar personnage mi principal, on va dire, dans le roman était quand même un peu plus película en simple el parce que le personnage personaje est de Sandra, beaucoup plus cuando en la émotionnel. novela el personaje central era más Voilà, et ce bien qui me touchait, Alex. c'était de voir Y que lo cette que me femme qui, a conmovía era ver que priori, esta mujer que en est une femme principio heureuse dans la vie, elle ne es ressent una pas mujer de manque, feliz elle a en la vida, choisi no de ne pas siente s'attacher ninguna ni à carencia, une famille, decidió non, no elle a des apegarse histoires ni a una d'amour, elle n'est pas familia ni a un hombre. frustrée, elle n'est Tiene pas, historias de amor, no está mais frustrada ni de ne nada, pas, pero ella eligió s'attacher au sens no apegarse, des poings et des pieds liés, quoi. es Ni à decir, no un homme, tener ni à manos y des pies enfants, atados, ni con un on va hombre, ni con découvrir quelque niños, y sin chose embargo, ella va a descubrir algo à son corps défendant qu'elle n'attendait pas dans la vie, alors qu'elle a que ya 50 no ans et esperaba que en la vida, ya tiene l'essentiel de la 50 vie était años y derrière elle, pensaba que lo mais esencial que de les la vida choses vont ya venir, estaba tras ella y on que va ya no tenía gran découvrir cosa que qu'on descubrir. peut avoir Y tout entonces de ça, cette pronto se va a dar liberté-là, cuenta que uno puede tener de ne todo pas eso, forcément toda dépendre esta des autres, et pourtant, libertad
de no depender forzosamente de los demás y sin embargo s'attacher, aimer ser capaz de un autre que apegarse, de soi, amar tout a en gardant otra cet espace de persona que no es liberté. uno Et c'était ça mismo qui y m'importait aussi, conservar su c'était libertad. de, Eso me de importaba raconter que también c'est mucho, pas es decir, parce qu'elle s'attache contar que à cet no, homme et que à el ses hecho enfants, de qu'elle apegarse va a este finir hombre o a estos par un niños mariage, quoi, par no, exemple. no forzosamente Voilà, donc quiere ça decir que c'était se va très a important pour casar. moi. Eso es muy importante para mí. Voilà, et donc le personnage de Sandra Y est quelque entonces el part quelqu'un personaje de qui est très Sandra cérébral, que je voulais très cérébral, al et quelqu'un principio es qui n'a pas de alguien muy réflexion cerebral, alguien qui que peu à está peu mucho laisse les en la émotions reflexión y que deja poco a l'envahir et poco prendre que le pas. las emociones la invadan y empiecen a guiar las Sí, cosas. efectivamente, eso que comentas del personaje de Sandra y de un poquito de la relación con el personaje de Alex me encanta porque, pues bueno, casi siempre en las películas nos toca ver, claro, que el desenlace como esperado de una relación hombre-mujer va a ser, se enamoran y se casan, ¿no? Y en este caso, pues no lo tenemos y me fascina que hayamos tenido como este giro, ¿no? Y que podamos explorar otro tipo de relaciones. Y por otro lado, a mí también me llamaba mucho la atención que, pues bueno, un poquito en la sinopsis y en todos lados, el personaje principal podría pensarse que es Sandra, pero para mí, al momento que vi la película, siento que fuimos saltando del personaje principal en personaje principal. Entonces vimos cómo lo vive Sandra y luego vemos cómo lo vive Elliot, el niño, y vemos cómo lo vive Alex. Y vemos cómo lo vive un poco también la madre de Celine, que es la mujer, la mamá que se muere. Entonces, para mí, yo bien siento que el personaje principal podría ser tal vez Celine o tal vez la ausencia de Celine, ¿no? Ese sería como el centro de la historia y a partir de ahí es que empieza, ¿no? A girar la dinámica entre los personajes, ¿no? Oui, parce qu'au fond, Sí, porque en el fondo, moi, c'est pour ça que j'ai toujours tendance à vouloir yo por beaucoup eso travailler les tengo siempre personnages tendencia qu'on a dit trabajar secondaires, muchísimo parce que los pour moi, dans la vie, personajes ça n'existe pas en supuestamente fait, les gens secundarios, porque secondaires. Il y a des para gens mí dont en se la sent vida no proche, mais existen las en personas fait, si secundarias. on Hay s'attarde personas à de las que regarder nos les gens qu'on sentimos más rencontre dans la vie, personne n'est cercanos, secondaire dans la vie. pero cuando On nosotros est tous encontramos a personas en la vida, nadie es présents dans la secundario. vie De avec todo force, mundo es importante, pour peu todo qu'on prenne le mundo temps de puede estar regarder les personnes presente con victimes mucha intéressantes, fuerza tout le si monde uno est se bien detiene a sûr mirar intéressant. a estas personas. Todo el mundo tiene una Je me gran sens totalement riqueza libre, y effectivement, entonces yo me siento totalmente d'échapper libre à un moment de à un point de vue qui escapar est celui de Sandra, peut-être eh, principalement au départ, pour para aller irme hacia s'accrocher un peu plus à celui del, d'Alex ou à celui para d'Elliot. pasar del punto de vista de Euh, Sandra hacia el de c'est Alex aussi o hacia el cette de famille Elliot. protéiforme comme ça, c'est aussi ce que Esta ça raconte dans familia cette famille. proteiforme C'est que quel que soit le point también de vue duquel on se place, il n'y en a pas un es importante qui est porque moins sea cual important sea el que punto de l'autre, vista que ou adoptemos, qui est no hay qui est moins ninguno que es forte más que l'autre. importante que el Et otro puis, o c'est que aussi tenga cette menos manière fuerza que el otro. qu'on Y que también me chaque importa événement esta a de manera ricocher que, sur les en la autres. que un Quand Alex acontecimiento se marie desata a avec otro, Emilia, es par decir, que exemple, ça a un cuando Alex se impact casa con sur Emilia, esto tiene un la mère impacto de sobre Cécile qui est morte, ça a un impact sur les La enfants, ça a un madre de impact sur Cécile que Sandra. murió, C'est-à-dire o sobre que los c'est niños, o comme sobre sur une table de Sandra. billard, quand Es decir, que es como una mesa de billar. quelque Cuando le chose pegamos a una bouge pelota, vraiment et todas las demás se mueven. tout doit se rejouer en Todo permanence, rien n'est debe figé. Et volver c'est ce qui a m'intéressait aussi dans cette estructurarse histoire, c'était de permanentemente. raconter Nada está fijo. que, quel que soit, par exemple, si on Y prend le eso es lo que personnage de me Sandra, gustaba justamente. rien n'est jamais Si figé. C'est-à-dire que tomamos el surtout personaje pour de les enfants qui Sandra, ont envie. nunca hay D'ailleurs, nada le film ya commence fijo. par la mort, La mais il película commence aussi par empieza la con vie. la C'est muerte, à la pero fois la también mort de quelqu'un con la et vida, la es naissance de decir, quelqu'un. Et, con la muerte de alguien du y con coup, el nacimiento de alguien. par le biais de cette petite fille, Lucille, Y qu'on a suit través de pendant esta les premières niñita, années de sa vie, Lucille, que vamos il y a siguiendo a lo largo de sus dos primeros años de vida, une nécessité en ella vemos una raconter necesidad de la vie narrar malgré tout, que la vie malgré cómo la les vida se morsures. da a pesar de los pesares, la vida a pesar de la negrura. Me encanta. Muchísimas gracias por tus respuestas, Karin. Vamos a pasar a las preguntas de nuestros compañeros de la prensa. Vamos a empezar con José Juan de Ávila, de Milenio, que tiene dos preguntas. La primera es la historia de l'attachement, parte de una tragedia, la muerte de una madre en parto, presionada para embarazarse por el marido. ¿Cómo construir una historia positiva a partir de una tragedia, de una anécdota un tanto cruel?
y qué dilemas morales encierra para una cineasta, un artista como usted, pues este tema. Y lo que traduce y ahorita vamos con la segunda pregunta. Alors pour moi, il n'y a pas de dilemme moral puisque Para la vie mí s'impose no hay dans dilema le film et moral, que porque la vida se c'est impone cette petite simplemente en fille la qui donne película. Es esta niña le tempo. la que va marcando el ritmo. Voilà, dans la vie, Y en la vida, enfin, il me semble que, me par exemple, dans parece la vie, que, quand on por traverse ejemplo, une en la tragédie, vida, c'est cuando souvent uno que les moments où on atraviesa a une una crise de fou rire. tragedia, Parce qu'on a se retrouve veces même dans les uno pires situations dans le monde. estalla Il y a de toujours risa y des se moments, tous les carcajea instants, des gens a qui rigolent. mitad de la Euh, tragedia. la vie En el mundo todo el tiempo hay s'obstine. mujeres teniendo Donc, hijos, gente il n'y a pas de obstinándose en la dilemme moral vida. pour moi quand une Para femme mí no hay dilema meurt, moral. si elle Para mí cuando meurt una mujer se parce qu'elle muere, a mis cet enfant au monde et que cet enfant pues lui a trajo survécu, parce que cet enfant un niño conçu. al mundo y Et este en niño même temps, sobrevivió y c'est este triste niño de voir qu'à y chaque es anniversaire, al que tenemos que seguir. Sí, por supuesto que le es petit Jésus triste ver qui cómo aussi en souffre cada de la mort de cette cumpleaños femme, il se marque nota la aussi le ausencia de deuil. la Et c'est madre. pour ça que j'ai voulu Sin regarder le embargo, film ella va marcando avec el son ritmo. âge. On voit ces cartons Fuimos marcando el ritmo de la película con un su edad. jour, Vemos 3 jours, que tiene un un día, mois, 3 días, jusqu'à l'âge de 2 un ans. mes, C'est pour dire qu'à hasta partir los du dos moment años. où Es la para mort est decir, présente, il n'y a pas de retour par- en arrière possible. de alguna manera On se que a projette partir del momento en que se está presente en la vida ya no hay quand vous vuelta parlez atrás. de Tenemos que que proyectarnos cet hacia el homme a futuro. forcé cette femme à faire un Y enfant. cuando usted dice que Non, este en hombre fait, c'est ce presionó a que esta dit mujer para exactement tener ce que un dit hijo, pues Emilia à bueno, la fin no, du film. Elle lui dit, exactamente, no tu n'as pas à te exactamente. sentir coupable de la Emilia mort de ta le dice femme, al puisque final, si tú elle no a tienes que choisi sentirte de mettre cet enfant au monde, c'est qu'elle voulait culpable bien aussi de la muerte de tu reproduire mujer, porque dans si une ella société se occidentale embarazó y de trajo este choisir niño al mundo es d'avorter ou de ne porque pas al avoir un final enfant si elle también voulait aussi en ella avoir un. lo Donc, decidió, hubiera podido abortar y decidir Cécile, no cette femme qui est tener morte, a pris ningún aussi hijo. ce risque-là, au fond. Ella C'est también elle qui asumió este riesgo réussit. en el fondo. Le plus tragique, c'est que, Lo ou más le plus trágico injuste, hein, et ça c'est Sandra qui met le doigt dessus, c'est que o lo más malgré tout, injusto, y Sandra lo la, evidencia, es la que violence obstétricale, d'une certaine manière, le después de bébé, todo hay una violencia c'est toujours obstétrica maternel, c'est-à-dire que c'est la mère y qui porte la l'enfant, víctima c'est la mère siempre qui es la choisit madre. La madre es la que de trae risquer le al drame pour le niño père, voilà. Et y donc que se arriesga al drama, no es el padre c'est la vie, enfin, c'est la la que se femme, arriesga a la muerte, no el padre. il faut le Y reconnaître. pues así es la vida y hay que reconocerlo. Gracias. La segunda pregunta de José Juan de Milenio, José Juan Ávila, es, l'attachement busca plantear una nueva idea de familia o de sociedad donde todos participan del cuidado de los niños, como en las sociedades primitivas o antiguas. Es así? Oui, je sais plus quel est le sociologue ou si est-ce que c'est Sí, ya no Lévi-Strauss, je sé sais plus, quién qui es el disait qu'il fallait un sociólogo, no attachement sé si era pour Lévi-Strauss élever o un quién, enfant, et que decía que se je peux dire necesita que todo c'est un vrai, pueblo para même criar a un niño. Y creo que es dans la cierto, famille classique avec incluso un en una père, ciudad une mère, clásica con un padre, una 3 madre enfants, y uno o dos o tres niños, même dans ces cas-là, incluso en les gens esos qui casos, élèvent l'enfant, las personas que crían al niño, enfin, tous les gens qui côtoient les enfants participent à l'éducation, todos los notamment niños que l'institutrice, frecuentan al niño, les participan en nounous su à la educación, crèche, las les niñeras, parents, las les gens maestras y maestros, los abuelos, todas las personas que tienen contacto con los niños. de toute A façon, menos que los niños vivan en una caverna, siempre hay un pueblo que está ahí de tout ça. criando al niño. El niño se alimenta de todo eso, de lo Voilà, mejor c'était como de lo important pour peor. moi de montrer Y entonces para mí era possible et que c'est importante pas mostrar que forcément todo es dans posible y que no es un cadre familial forzosamente, classique, que no todo quelque tiene chose que caber en un similaire. molde familiar Voilà, clásico, il y a pas d'éducation idéale, ideal. No hay educación mais ideal. mais ça n'est pas non plus du prosélytisme, c'est-à-dire que j'ai rien Pero contre la esto famille tampoco es au sens proselitismo. classique. No tengo nada en contra de C'est la super, hein, familia il y a en el pas, sentido il y a, clásico. il y a pas de Qué problème lindo, avec ça. Enfin, qué écoutez, padre que haya niños con papá y je mamá. pense que No tout tengo est beau nada en contra de dans tous esto, les pero possibles. tenía ganas de abrir el campo de lo posible. Gracias. Seguimos con Elías Leonardo de Cinéfilos en Apuros, que nos pregunta,
Además de la conformación familiar, también podemos interpretar esta película como una exploración de las dificultades para vivir el duelo. Lo pregunto por el personaje de Alex y la vida acelerada que se le presenta tras enviudar. Oui, bien sûr, c'est Alex, il est dans une forme de panique au départ Sí, parce por que non supuesto, seulement Alex entra en il una aime especie de beaucoup ce pánico al rôle principio. No d'Anna, solamente pierde a la de mujer que cette ama, femme sino que qui además ne veut está pas confondre a la cargo première fois de sa vie et de, puis ce garçon qui de en plus esta n'est pas niña que lui, acaba de donc nacer. il a, De nacer es papá por c'est des primera vez en la difficultés vida de alguna manera y además está a familiales, cargo on pourrait dire. del otro Et niño voilà, et puis que ya c'est estaba un homme allí, à que era qui a hijo priori, de parce su qu'il est mujer. dépeint dans le film, Entonces, il n'est al on principio comprend qu'il n'est jamais rien arrivé de très grave dans la vie. C'est quelqu'un pour qui les entendemos choses se passent plutôt que Alex era una bien, persona para toujours. quien Voilà, nunca había sucedido nada probablement grave en des la vida. difficultés, mais rien de Tal majeur. vez había Et atravesado c'était algunas offrir dificultades, pero nada de l'être demasiado défini. grave y de pronto se ve Et enfrentado oui, il y a a lo cette peor. comme Pierde il al ser traverse amado, plusieurs phases, la on va madre de dire, su hija, y dont on entonces va pourrait atravesando appeler les phases du varias deuil, mais fases, j'aime pas tellement ce mot parce que qu'est-ce que je ne sais pas las ce que c'est fases de exactement, duelo, mais c'est le podríamos deuil de decir, quelqu'un parce pero qu'il y a un moment où ça a mí se no me va, gusta esa on a l'impression expresión, no vraiment sé, d'être triste. no sé si Après, hay realmente un an, 2 ans, fases j'en sais rien, parce qu'en lineales. plus chacun Creo que traverse aussi des además moments cada durs. etapa puede durar un Voilà, donc año, 2 años, qué sé il yo, voit cada bien quien qu'il y a un atraviesa el exemple qui duelo tombe como amoureux, puede, où il croit y qu'il tombe entonces amoureux, de ou pronto él se totalement amoureux, enamora, je ne le sais pas, de Sandra, no puis sé si d'Emilia, se parce qu'il enamora est amoureux de realmente de Sandra. Sandra y luego Voilà, il de cherche chaque fois à Emilia, combler le manque, trata de colmar il su a peur de la carencia, solitude probablement, tiene miedo de la voilà, donc soledad il tal commet vez, sans doute entonces des erreurs, va et en même cometiendo, temps, claro está, c'est son chemin errores, à lui. Donc, pero al mismo tiempo pour moi, es su propio cette camino. manière qu'il a même quand on tombe amoureux, il le dit Lo d'ailleurs dans le tiene que film, en hacer fait, a su dire qu'il n'y a pas de manera. raison de tomber Y amoureux, él c'est mismo lo aussi tout d'un dice, coup, il y a incluso un cuando se vide dans enamora, notre no hay vie, una et puis manera correcta o voilà, incorrecta donc de ce enamorarse. que j'aimais dans ce qui était un Hay peu un vacío ennuyeux, c'est que y c'était uno quiere aussi llenar un vacío. l'ambivalence des sentiments, la Para mí manière lo dont il importante es peut también sentir la ambivalencia de los sentimientos, mouvant, la manera en que que les se sentiments ne pueden soient jamais mover, los sentimientos no son figés nunca fijos et voilà, et qu'il y ait jamais un moment où on se dise, bon bah voilà, c'est y me terminé, maintenant importa que no haya il peut nunca un passer autre chose. momento Moi je trouve bien, même à la en fin que du uno film, diga, ya, esto ya se acabó, esto ya il es n'est así pas para incroyable siempre. No, qu'Alex, no es dans les así. années qui viennent, Incluso al retraverse de final, nouveau. no Enfin es voilà, imposible aussi parce que que ses en enfants vont los años grandir et que siguientes le Alex vuelva a confronter atravesar un à ce vacío. Por manque. ejemplo, cuando los Voilà, donc hijos se van, voilà. qué sé yo. Me encantó, gran respuesta, gran respuesta. Merci Vamos beaucoup, con j'ai la que adoré. sigue. Nos habla Gabriela Vilés Nous de passons la maintenant à radio. la question de Noté el Gabriela uso de Villers espacios de paralelos para la radio. mostrar proximidad Il e dit, j'ai intimidad, sobre remarqué todo entre l'utilisation apartamentos d'espaces parallèles pour contigus. montrer ¿Cómo la influyó esta proximité et elección l'intimité, visual en la surtout conexión entre emocional deux con los appartements personajes? contigus, côte à côte. Comment est-ce que Traduction. ah, pardon, Ah, m'équivoqué. bon, Ángela, C- c- algo se desconectó Sí, por no, ahí. no, ya lo repito. Ok, ok, ok. ¿Quieres que repita yo? Es que eso es lo que ya no entendí. Ya estoy Hmm. traduciendo ya. Oui, ça c'était vraiment Sí, un choix narratif très important esa fue una decisión narrativa qui muy existait déjà dans le importante, livre, que ya existía en el libro, ce ¿eh? voisinage, hein, Es ces deux decir, appartements et ce esta palier. Et d'ailleurs, proximidad ça a entre los été dos pour moi departamentos, le el hecho que contraste estuvieran en el entre les deux mismo appartements. Et ces deux piso, appartements étaient comme deux en ese personnages à part descanso entière, entre los un dos personnage effectivement departamentos, comme un personnage à part entière qu'il faut es como découvrir. si Et los il y avait departamentos des fueran exigences assez un fortes sur le personaje, décor. como si el Vraiment, il faut descanso en el que estaban avoir los dos envie du departamentos lieu pour pouvoir
era como un personaje también. Los dos departamentos estaban en el mismo lugar. Encontramos dos departamentos así para no hacer trampa y lo importante para nosotros fue ir viendo cómo, en el fondo, conforme iba pasando la película, las barreras iban cayendo. Al principio las puertas estaban cerradas y después se van abriendo. Hay varias situaciones. Primero van a dejarle encargado al niño, luego le anuncian el drama y luego es el niño que va a ir a tocar a casa de Sandra constantemente y que de alguna manera fuerza la puerta a abrirse. Él es el que viene a buscarla a ella y llega un momento en el que las puertas ya no se abren y todos van o vienen de un departamento a otro sin siquiera sonar el timbre. Y este descanso que une a los dos departamentos es como el espacio para todas las confidencias. Es el lugar en que se encarga al niño, en donde se revela el drama, pero también es el lugar en donde se declara el amor, la tristeza, como si fuera una compuerta, como un no man's land, donde las cosas pueden decirse. Y Sandra lo dice en un momento dado. Dice, es extraño, oyen lo que sucede en el departamento de arriba y dicen, qué raro, no sabemos cuál es su vida allá arriba sin nosotros. Entonces esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que percibimos del otro. También tenemos el cubo de la escalera en la que suben, bajan, con las compras, con los niños, que también es un espacio esencial. Muy bien, muchísimas gracias. Vámonos con una última pregunta, porque no nos vamos a colgar mucho tiempo más por este retraso que tuvimos. Pero bueno, vamos a hacer una pregunta aquí otra vez. José Juan Ávila de Milenio trabaja en esta película con Valeria Bruni Tedeschi, que logra una extraordinaria interpretación de Sandra. Ella es también directora, ¿no? Hay muchos casos en el cine de directores dirigiendo colegas como actores. En su caso, qué le ofrecía usted a Valeria como actriz? ¿Cómo armonizar esta colaboración con una colega a la que ahora tiene que dirigir como actriz y lograr un gran trabajo en la pantalla? Bon, le fait qu'elle soit cinéaste Bueno, elle-même el hecho de que sea cineasta ella misma nunca fue un problema y de hecho ya había trabajado con Agnès Jaoui en uno de mis en una película anterior y no plantea ningún problema. Los actores que también son directores saben lo que es el trabajo de dirección, entonces tienen un gran respeto y no tratan de invadirnos. Eso no plantea una dificultad. Yo fui a buscar a Valeria Bruni Tedeschi porque es una actriz formidable, pero fui a buscarla para un papel que es totalmente diferente de ella. Valeria normalmente es muy extrovertida, adora a los niños. Si hay niños por ahí, les salta encima casi de inmediato. Es como muy extrovertida, muy loca, etcétera. Pero yo quería una Sandra que fuera muy introvertida, muy tranquila. Pero a mí me parece interesante ir a buscar una actriz que vaya a revelar algo distinto al final, en vez de ir a buscar una persona que sea siempre desde el principio muy controlada, porque después va a ser más difícil llegar al final, a lo extrovertido. Pero no fue sencillo. Valeria estaba encantada de interpretar este personaje que no se parecía a ella en un principio y estaba muy contenta de participar en la película, pero claro, no era fácil, no fue tan dócil, tuve que batallar para canalizarla, hacer que entrara en el papel y todos los días era un poco así una lucha entre nosotras porque se resistía un poquito como los caballos un poco locos a los que hay que agarrar fuerte
pero de esta batalla nació, a final de cuentas, un personaje que me parece incluso más bello que lo que yo había imaginado inicialmente. A veces hacer una película no es tan fácil, no es una alegría extraordinaria en el momento, a veces también es un sufrimiento, pero al final, tanto Valeria como yo estamos muy contentas con el resultado y creo que eso es lo importante. Excelente, muchísimas gracias, Karine. Se nos acabó Merci à el vous. tiempo porque tenemos que pasar con nuestro siguiente invitado. Ok, Muchísimas gracias a todos por sus preguntas, pero gracias, Karine, por tu tiempo. A mí me encantó tu película. Muchísimas gracias por eso merci. y pues bueno, a bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Gracias, hasta luego.